Eh, Hemos hecho una cantidad considerable, hay un grupo de jóvenes que lo siguen haciendo, tengo entendido. Luego incorporamos en el servicio donde me tocó jefaturar, o no soy jefe de servicio ya, la resección transuretral bipolar, que también con el objetivo de disminuir el síndrome de RTU. Entonces, el suero fisiológico no tiene ningún impacto en el organismo. Entonces, este equipo de bipolares, usando cloruro de sodio en vez de agua destilada, tienen una fuente de poder diferente, hay unas asas especiales. Es un método que es más caro que la RTU convencional en gastos concretos, porque en gastos a mediano plazo o sumando las complicaciones, pueda que eso no sea así. Nosotros lo encontramos que el método nos empleaba mayor tiempo quirúrgico. Probablemente es la curva de aprendizaje, tiene algunos trucos que es diferente a la cirugía con monopolar, y también porque operamos pacientes con próstatas más grandes. Lo que estamos convencidos es que es un método muy seguro en pacientes con enfermedades concomitantes. Y bueno, en el mercado había equipos bipolares, hay equipos bipolares Storz, Olympus y Girus. La convocatoria lo ganó Storz, entonces hemos usado el equipo Storz. La resección trans, las características es que bueno, se reseca con solución salina y que la corriente es devuelta por el elemento de trabajo. Otra cosa que hay que considerar es que la corriente eléctrica siempre fluye más hacia el material de menor impedancia que hacia el material de mayor impedancia. Acá hay una comparación que tenemos la solución salina, el sorbitol y el tejido del cuerpo, donde vemos pues las grandes bondades de la solución salina. Y en este cuadro vamos a ver la diferencia que existe entre los equipos monopolares y los bipolares. En el primero nosotros vemos la fuente de poder, la energía va al electrodo, el electrodo hace al asa, el asa hace contacto con el tejido, y para cerrar el circuito tiene que ir a la placa del paciente y volver al electrobisturí. En cambio, en el bipolar no es así, por la misma asa, y acá hay variedades, en la misma asa en el caso de Storz, o en un elemento de cerámica en el caso del Olympus, regresa y hace un circuito en el mismo equipo, evitando esa salida y abarcando más tejido que el que nosotros deseamos. También en el corte hay diferencias. En la RTU convencional se activa, hay solución no hidroelectrolítica, y en la zona de contacto se emite flujo de corriente que va hasta la placa, se produce la descarga y se produce la resección. En cambio, en el bipolar se activa toda el asa, se crean burbujas, y ahí uno espera un poquito para empezar a resecar cuando ve el encendido en el asa, y luego procede a hacer el corte, ¿no? Y hay consideraciones importantes. Bueno, el monopolar descarga en el punto de contacto, en cambio en el bipolar la descarga se produce en todo el electrodo. Hay otra cosa importante, tanto para próstata y mucho más para vejiga, cuando hay que resecar las caras laterales. Ustedes verán que con el monopolar nos ha pasado, hay la contracción producida por estimulación del nervio obturador, y vemos por qué. En cambio, cuando es en la monopolar, eso disminuye notablemente, permitiendo evitar complicaciones como son perforaciones vesicales. Y obviamente lo más importante es pues que la incidencia de síndrome de resección transuretral disminuye enormemente, no hay hiponatremia. También hay otros beneficios adicionales, como el menor riesgo de quemaduras no intencionadas. También en el tipo de corte, en el bipolar se adhiere menos el tejido al asa, el corte es más fino. Los electrobisturís, bueno, variaron desde las épocas que empezamos a hacer la resección directa hasta ahora, y siguen variando. Hay mejores electrobisturís y muchos que se adaptan no solamente para hacer la resección bipolar, sino para la laparoscópica y otras. Pero las características para efectos de la resección es que generan corrientes de alta frecuencia por pulsos. Es una de las características que lo hace diferente. Utiliza el sistema de tratamiento tisular plasma cinético, produce altos niveles de energía en ciclos instantáneos de pulsos intercalados con cortos periodos de pausa. Efectos de coagulación tisular uniforme y completa, con baja inercia térmica, evitando daños a los tejidos adyacentes.
Entonces, son algunos modelos de los que hay en el mercado. Uno de los más cotizados es el Gyrus, y además porque sus asas tienen muy buena duración a pesar de ser caras. Nosotros, hasta cuando hice el seguimiento, hemos tenido 30 pacientes operados con RTU bipolar. El equipo es STORS. Nuestro tiempo de hospitalización, el tiempo con sonda, fueron similares a los de la cirugía convencional. El tiempo quirúrgico fue mayor, que lo atribuimos de repente a la curva de aprendizaje y a que se operaron próstatas mucho más grandes. Eso lo hicimos en próstatas grandes, no se empleó en próstatas chicas. Y obviamente no hubo ningún tipo de síndrome de reabsorción post-RTU. El resectoscopio que tenemos es TORS, 26 French, con irrigación con succión continua. El elemento de trabajo tiene un ligero cambio donde se aloja el mecanismo de conexión y fijación del asa. Las asas de corte hay de 3 y de 4 milímetros, están provistas de un clip para estabilizarlo en el brazo del eje. El cable eléctrico es un cable especial. Este es el modelo que hemos usado en el hospital. Como ustedes verán, el asa, en el asa están los dos electrodos, ¿no? Donde va a hacer el circuito eléctrico. En otros modelos va en la cerámica. El asa se activa instantes antes de apoyarse en el tejido. En cuanto se inicia el corte, se observa la aparición de fuego rodeando el asa. El generador intensifica automáticamente la potencia salida. Y entonces hay que tratar de hacer cortes profundos, largos y uniformes. Sale muy bonito la resección. Y esto se debe, pues, a que aquí juega un papel importante la interrupción, el elemento sodio, ¿no? La capa de vapor, entonces de no equilibrio con partículas de sodio cargadas de energía. Esto se produce una disrupción y se va a producir la desintegración del tejido. Es otro mecanismo el que se aplica. Otra de las cosas interesantes es que los líquidos, si por casualidad pudieron mojar nuestra placa, no nos pasa lo que nos pasa con un monopolar, que podemos quedar quemaduras sin querer. Casi al final voy a concluir con un par de láminas y estoy citando al doctor Valdivia de Zaragoza, que me parece resume las bondades del bipolar en un trabajo que hizo, está publicado en los archivos españoles de urología. Él dice que la RTU bipolar por pulsos tiene una mínima inercia térmica en profundidad, es capaz de hemostasear los vasos por desecación en vez de carbonización, dispone de una calidad de corte extremadamente preciso, no provoca estímulo neuromuscular y hace posible el uso de una solución salina como medio de irrigación. Todo ello se traduce en un menor daño tisular, nulo riesgo de secuelas por fugas de corriente, una técnica más depurada, un menor riesgo de perforaciones accidentales y la posibilidad de duplicar o triplicar sin riesgo el tiempo quirúrgico, especialmente si se trabaja con baja presión hidráulica. Para resumir, nosotros pensamos que este método conserva las cualidades de una video RTU tradicional sin la preocupación de tener pacientes con problemas de síndrome de RTU. Los nuevos equipos tienen mejor velocidad de resección, lo que han mejorado la hemostasia debido a la ausencia de inercia térmica, y hay menos tejido desfacelado y pobre cuadro de irritabilidad miccional, lo que podría permitirnos con una técnica mínimamente invasiva hacerlo altamente competitiva, porque puede realmente creo que cumplir con lo que se decía, ¿no? Con la RTU bipolar estamos en condiciones de realizar la RTU como lo anunció Flox en 1999, es decir, que estemos en capacidad de hacer una cirugía endoscópica mínimamente invasiva como se hiciera por la técnica abierta. Gracias.